Para finalizar, quiero hablarles de las recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW. ¿Y por qué? Porque también en esta visión de globalización debemos de tener muy presentes los convenios internacionales, los acuerdos internacionales que México firma y que tienen que volverse en instrumentos de oportunidad y de visibilidad de parte de todas nosotras en nuestras comunidades. Entonces, si el comité de expertas, porque ¿qué pasa? México firma, pero también hay un mecanismo de monitoreo y de rendición de cuentas y de visitas, y tenemos que poder hacer uso de estos espacios para poder exigir nuestros derechos y nuestra inserción empresarial. Escogí solamente algunas de las recomendaciones que hace el comité de expertas de la CEDAW para México. Y ahí hablamos de que siempre las mujeres son prioritarias, pero que en concreto, ¿qué se está haciendo para que seamos prioritarias? ¿Dónde lo vemos? ¿No? Hace rato que yo ya hablé de que es que ahora va a haber, hay que aprovechar mucho más los programas. La verdad, yo vivo en una comunidad que se llama Municipal y nunca sabemos cuáles son los proyectos y los programas que tiene el gobierno, y cuando nos enteramos que se pueden seguir sistemas de captación de agua de lluvia que son muy importantes en la marca de cambio climático, que es prioritario y que hasta en la televisión salen anuncios donde dice que se le va a dar prioridad a tecnologías amigables con el medio ambiente, resulta que en verdad hemos recorrido todas las dependencias gubernamentales y no conseguimos que se pueda implementar un programa de sistema de captación de agua para las personas más jóvenes. Entonces, de verdad es complicado. Se habla muy bonito en la realidad local, como ustedes lo saben, todas las que nos están escuchando en sus propias comunidades, el acceso no es sencillo. Y no es verdad que las políticas públicas se implementen con transparencia al interior de nuestras comunidades. ¿Cuáles son los ámbitos y niveles de intervención? Ya para cerrar, obviamente, políticas públicas en los tres ámbitos de gobierno. Yo hace un rato les decía que el Ejecutivo tiene un plan, pero el Legislativo hasta hace poco no tenía idea que era el cambio climático. Y bueno, ni qué decir del Poder Judicial cuando les llegan conflictos de las comunidades por el uso de los recursos naturales, desde qué lógica esté tomando las decisiones de justicia, donde por cierto siempre tenemos mujeres. Entonces, políticas públicas siempre acompañadas de una participación efectiva. Tenemos que lograr que todos esos consejos que existen a diestra y siniestra en nuestras comunidades sean efectivos, sean lugares de toma de decisiones y no de validación y de aplauso de nuestras autoridades locales. Tenemos que lograr que esos espacios como los comunales, como los consejos de desarrollo rural, estemos participando. Necesitamos estar las mujeres también en esos espacios, informándonos, incidiendo y participando en la toma de decisiones. Los ejes de trabajo yo creo que ya los han visto en muchísimas exposiciones y pláticas y demás, no son diferentes de lo que hemos visto. Necesitamos avanzar en un desarrollo conceptual, tenemos que construir metodologías, definir políticas y programas, actuar institucionalmente y con una perspectiva multisector, lograr la implementación y el monitoreo y generar una participación efectiva. En talleres que he tenido la oportunidad de hacer en comunidades muy aisladas y muy pobres, lo que me he enfrentado es a que no es posible que le pidamos todo este proceso a un grupo de compañeras. Creo que es ahí donde necesitamos fortalecer la alianza entre mujeres que tenemos acceso a muchas de estas informaciones, metodologías y políticas públicas, y a mujeres que tienen la realidad cotidiana que están enfrentando y que tenemos que empezar a saber cómo trabajar, cómo darles las herramientas para que ellas puedan decidir, porque si no se vuelven llamadas al aire de la participación ciudadana. Por último, yo quería comentarles acerca de las grandes propuestas, y una vez me las pones todas para cerrar con esta parte.
nosotras hemos luchado mucho porque haya la generación de información desagregada por sexo. Existen, no la usamos de la forma en la que la deberíamos usar para definir políticas públicas. Se ha vuelto un requisito más en el llenado de los informes gubernamentales, pero no en una realidad de indicadores para la toma de decisiones. Tenemos que lograr que la igualdad de género y este enfoque de derechos esté realmente permeado en las políticas públicas que se toman para potenciar el desarrollo de nuestras comunidades, y sobre todo tenemos que trabajar fuertemente en el desarrollo de capacidades de todas las hombres y mujeres en las comunidades en adaptación a cambio climático. Verlo como una gran oportunidad y ver también, analizar nuestras realidades locales para ver cómo nos adaptamos. Y finalmente, pues lo que yo les decía hace un rato, que el objetivo de desarrollo de milenio en el que vamos más atrasadas es en la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones. México tiene que reconocer que ni siquiera en su promedio nacional logra cumplir con este objetivo. ¿Qué será en donde existen las mayores desigualdades y la pobreza con respecto a la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones? Yo con esto cerraría. Sobre este tema, como les decía, pueden profundizar en el Instituto Nacional de Antropología, pueden recurrir a la Semarnat, pueden recurrir al Programa de Naciones Unidas, al UNICEF, y pasaríamos ya únicamente, vamos a hacer una pausita, no sé, nos pasamos directamente a las preguntas. ¿Okay? Bueno, la primera pregunta que me llega es que existen muchas organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto es el cuidado del medio ambiente. ¿Qué tanto han aportado para incorporar la perspectiva de género en el marco del cambio climático? Fíjense que es muy interesante. Cuando se leía mi CV o mi experiencia, yo decía que estoy en la red de género y medio ambiente. Ha sido para nosotras, es una red pequeñita, somos pocas mujeres. Nosotras lo que hemos encontrado es una gran escisión entre el tema ambiental y el tema de género. ¿Sí? Las feministas, las que luchan por todo el tema de la igualdad de género, no tienen o no han asumido una perspectiva ambiental dentro de la plataforma de las masas, ¿no? Y los ambientalistas, ni qué ver con la perspectiva de género. O sea, como yo les decía hace un rato, muchos de los ambientalistas se preocupan más de la protección de los recursos naturales que de las poblaciones. En donde lo podemos identificar muy claramente es en las áreas naturales protegidas, ¿no? Todavía hay la idea de que un área natural protegida, ¿de quién está protegida? Pues de los seres humanos, ¿no? Y entonces resulta que muchas de nuestras comunidades viven en áreas naturales protegidas, y lo que los ambientalistas quieren es que dejen de usar los recursos naturales, pero si ellos dejan de usar los recursos naturales se mueren de hambre. Entonces hay una contradicción y ha habido una lucha muy grande por incorporar la perspectiva de género a la política ambiental. Gracias al esfuerzo de esta red de género y medio ambiente se logró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal creara una dirección de género al interior y que haya proyectos productivos dirigidos a mujeres en las políticas ambientales. Nuevamente son proyectos productivos para las mujeres, no es que las mujeres puedan tomar todas las decisiones en política ambiental en todas sus comunidades, ¿verdad? Eso es un presupuestito etiquetado. Pero al menos está presente y hay enlaces de género en toda la estructura de la Secretaría. Pero eso es a nivel federal, a nivel de nuestras localidades, a nivel de nuestras secretarías de ecología, a nivel de nuestras regidurías de ecología, está desaparecida la perspectiva de género en relación con lo ambiental.